están? ¿Bien? ¿Mal? Dedito para arriba, dedito para Bien. abajo. Bien. Oigan, primero lo primero. ¿Dudas, consultas sobre la clase anterior? ¿Quedó claro un poco cómo se distribuyen los elementos del currículum en este formato en trayecto? ¿Sí? Bien. Sí, nosotros tenemos una duda si empezamos a avanzar un poco. Bacán. Ya, ¿qué pasó? Tenemos unas dudas, pero no sé si podemos hacerlas ahora o al final. Pero es de duda reflexiva, nos va a llevar mucho tiempo. No. Ah, ya, dale. Primero te quería preguntar si es que el año pasado nos mandaron un Word con Comentarios. ¿sí o no? Y se lo mandaron Ahí por mail. yo era ayudante y no evaluaba, pero el profe los debe tener y el profe tiene acceso al aula. Le voy a decir que hoy día se meta al aula para revisar esa situación como de grupo por grupo. Y ahí los reenvía, podemos hacer una Pero carpetita y todo. eso entonces lo subieron al aula, es que es para ver si es que lo puedo buscar en mi email o no, porque no me acuerdo. Sí, es que ustedes no pueden meterse al aula de asignaturas pasadas. Claro, pues. Pero, Entonces, el profe tiene los accesos. ¿Me pero entiendes? ¿eso es de una rúbrica o es de o comentarios de un PDF, de un Word? El profe, en la tarea del aula, asigna la calificación y había una parte de comentarios y otra parte como de mandar archivos. Probablemente él mandó un archivo en esa tarea del aula, pero ese acceso lo tiene él. Ya. A eso me refiero, lo tiene él, entonces él va a poder descargar esas cosas. Ya, bueno. Ya, Y eso, ya, ¿y lo otro? nuestra duda era ¿Mm? los contenidos que nosotros pusimos el año pasado. Ujú. Pero no, dame un segundo, estoy buscando. Mentira. O sea, no eran los contenidos, eran Las las actitudes. actitudes. Ya, Nosotros pusimos actitudes el año pasado y no sabemos si es que ahora se repiten esas. ya, Y si es que se repiten, tienen que ser por clase o por unidad. O sea, como que en ya. tal unidad va lo mismo. Es por clase, pero pueden coincidir en las mismas actitudes para una clase o otra, pero eso ya que es más específico de su grupo, veámoslo el martes. Ah, ya. Eso. Gracias. Gracias, Luna. Y ya pues, vamos a darle hoy día entonces, chicos, la parrilla es la siguiente. Clase de tarea y actividad. La idea es especificar un poco la definición, y estoy con mascarilla, y estoy sola. Especificar un poco en la teoría, más ya definiciones conceptuales acerca de lo que es tarea motriz, acerca de lo que es una actividad de aprendizaje, e ir más bien abriendo nuestras mentes, porque a veces nosotros podemos tener una idea de lo que es tarea, una idea de lo que es actividad, y a veces, según la teoría, no estamos muy de acuerdo, ¿ya? Y no coincidimos en qué es cada cosa. ¿Esto con qué intención? Con que ustedes tengan el mayor bagaje conceptual posible para que ustedes tomen las decisiones después en sus contextos laborales o de práctica. Porque hablábamos el martes, no sé si el martes de la semana pasada, que el currículum actual comúnmente menciona más el término actividad, experiencia de aprendizaje, más que tarea motriz, ¿ya? Y a partir de eso quizás podríamos concluir que la tarea motriz quizás es un concepto un poco más específico para nuestros propios diseños de la asignatura de educación física, ¿ya? Pero no es que no exista y no es que se deba considerar, sino que sí existe, hay que considerarlo, pero también ser consciente por qué documento actual nos estamos rigiendo, ¿ya? Eso es la intención, poder diferenciar conceptualmente ambos términos para poder tomar la decisión en conocimiento de aquello, ¿ya? Ahí está mi WhatsApp. Y aquí está el APPT. Hoy día va a empezar la presentación y un poco miti-miti, la Paloma, las ayudantes se encargan hoy día, Ivana hizo su presentación con el paralelo 1, así que ella va a presentar todo lo que guarda relación con el concepto y término de tarea motriz, y yo, y cuando se suma el profesor, que está en una reunión ahora, en una de las tantas que tiene, se va a sumar, nosotros vamos a ahondar en lo que es actividad, ¿ya? Y para ello, antes de que presente Paloma, me gustaría que dejaran en el chat o activaran sus micrófonos y nos comentaran... WhatsApp. ¿Qué? Ah, no, te quedaste pegada, Rosita. Oh, ¿verdad? Ya. Que sería bueno que... ¿Hasta dónde escucharon? El profe está en reunión. ¿Ah? Hasta el profe está en reunión. Ah, ya. Que cuando, si es que llega el profe porque está en reunión,
llega, pero si no, yo tomo el contenido de actividad aprendizaje, ¿ya? Entonces, Paloma va a hacer tarea y yo actividad. Pero antes de que comience Paloma, me gustaría que dejaran en el chat o a viva voz con el micrófono, ¿qué consideran ustedes por tarea? ¿Qué consideran ustedes por actividad? ¿Qué piensan ustedes acerca de esos dos términos? ¿Los consideran como sinónimos o son cosas distintas? Adelante. Actividad podría ser eh, como herramientas para poder cumplir cierto objetivo. Se podría decir, no sé, ¿cómo podría explicarlo? Quizás desde un ejemplo. A veces es más fácil ejemplificar. ¿Cómo lo podría hacer? Benja, cuando tú haces clases, ¿cuándo se presentan esos dos conceptos? Desde una clase de educación física. ¿Cuándo hay actividad? ¿Cuándo hay tarea? ¿O es lo mismo? Yo creo que, no sé si me explicaré con lo que voy a decir. Yo creo que la actividad es cuando el profesor plantea cosas que van a ayudar al objetivo de la clase, no ¿Ya? sé, como juegos, cosas así, como el medio, el medio se podría decir, y la tarea se podría ver como algo que los alumnos puedan hacer para ver si se logró el objetivo, a ver si lo entendieron. Ya. Voy a quedar con lo que dijiste tú, Benja, que en definición está bien, pero está al revés. Pero está bien. Están bien las definiciones, solo que tarea hace alusión a lo que el profe va a proponer, ya con condiciones, con objetivos, lo que se debe realizar, se ofrece, se prescribe, y la actividad ya en términos generales viene siendo lo que hacen los estudiantes, ¿ya? Es un poco para hacer un mapeo general de las diferencias entre estos dos términos. Gracias, Benja, igual por tu intervención, porque nos hizo ya definirla generalmente de inmediato. Ya, Paloma, me callo. Ya. Bueno, en un primer lugar vamos a definir lo que es tarea motriz, según Famose en el 88. La tarea motriz constituye el objetivo asignado al estudiante, es decir, lo que tiene que realizar. En tanto, Parlevas, por otro lado, lo plantea en el 91 señalando que es el conjunto organizado de condiciones materiales y obligaciones que definen el objetivo. Las condiciones que presiden el cumplimiento de las tareas son impuestas y a menudo consignas o reglamentos. Por otro lado, también podemos decir que la tarea motriz es la definición última de aquello que él o la docente quiere modificar en la conducta del alumno. Tiene una función de facilitar al alumno la búsqueda de estrategias que resuelvan los problemas propuestos, siempre con la condición de que pueda ser ejecutada con éxito por parte del alumno, sea cual sea el grado de habilidad. Siguiente. Gracias. Bueno, aquí vamos a hablar de objetivos de las tareas, como esta es la propuesta que plantea Famose en el 92. Cuando hablamos de objetivos de las tareas, se entiende como el efecto que hay que producir o el resultado que hay que alcanzar. Por otro lado, cuando hablamos de condiciones de las tareas, hablamos de condiciones del entorno. Después vamos a explicar cada una de ellas. Y por último, cuando hablamos de la implicación activa del participante, hablamos de, se refiere a estimular los procesos cognitivos del alumno o alumna. Permiso. Gracias, Rosita. Ya, bueno, aquí tenemos el objetivo de las tareas, el que, como ya dijimos anteriormente, se entiende como el efecto que hay que producir o el resultado que hay que alcanzar en el estudiante o la realización de la tarea. En este punto hay que hacer tenemos que destacar lo importante que es el grado de especificación del objetivo. ¿Qué quiere decir esto? En este contexto, la tarea puede contemplar dos tipos de objetivos, uno explícito y uno implícito. El primero da cuenta cuando el participante es indicado al participante o al alumno, y este puede ser verificado por un un observador externo a nosotros, externo al profesor, externo a nosotros. Y el segundo, el implícito,
considera el comportamiento alcanzados por el propio sujeto, es decir, por el estudiante, en base obviamente al objetivo ya propuesto. Famose en el 92 establece también la definición de objetivos bien y mal definidos. Este primero, lo que hablamos de objetivos bien definidos, lo visualizamos como el objetivo que se logra o no se logra. Así de simple, es tajante. El estudiante logró cumplir la tarea o no la logró. Por otro lado, los objetivos mal definidos dejan abierta la posibilidad, como dice ahí, de multiplicidad de comportamientos. No tienen una limitación. O sea, un objetivo mal definido no va a llevar al estudiante a realizar múltiples comportamientos, va a tener muchos resultados y no va a llevar a algo concreto como la realización o no de esa tarea. La descomposición de la habilidad... se está moviendo. Bueno, aquí sí Rosita me puede ayudar. La descomposición de la habilidad en unidades mínimas componentes. Esto tiene que ver con el análisis de la tarea, donde existe una serie de tareas subordinadas a la tarea general que son consecuencias a lo largo del proceso de enseñanza. Esto se produce en las tareas más complejas, en que se degrada esa tarea compleja en pequeñas tareas subordinadas que son un poco más simples para poder realizar en un conjunto la primera tarea. Sí, ahí importante destacar, como bien dice Paloma, que analizar la tarea siempre va a ser mejor hacerlo cuando aquella tarea, como general más bien, sea de mayor complejidad. ¿En qué sentido? A veces elementos técnicos que son muy complejos de ejecutar de una sola forma, quizás es mejor hacerlo de una forma un poco más analítica e ir diseñando y planteando tareas que son más subordinadas, ¿ya? Y que en secuencia nos van a producir esta tarea de forma general para el cumplimiento del objetivo. Gracias, Rosita. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna apreciación? ¿No? ¿Dedito arriba? ¿Todo bien? Vaca. Seguimos. Condiciones de las tareas. Como ya dijimos anteriormente, vamos a hablar de condiciones del entorno. Principalmente de las fuentes externas. Famose en el 92, por un lado las define como de naturaleza bioinformacional, las cuales tienen dos nociones. Una habla del espacio temporal, las cuales determinan incertidumbre, y por otro lado tenemos las que determinan certidumbre. Las que determinan incertidumbre son en espacios abiertos, inciertos, y las de certidumbre en espacios estables o cerrados. Por ejemplo, si yo les dijera que cuando hablo de espacios de incertidumbre, espacios abiertos, se refiere a deportes colectivos o en un partido de fútbol, básquet, de handball, ¿a qué haría referencia en los espacios de certidumbre en algún deporte? Si yo anteriormente les comenté que la certidumbre se presenta cuando yo estoy contra un adversario y la incertidumbre del partido en lo que él realice, yo no tengo noción de qué hará. Entonces tengo que estar preparada a cualquier posibilidad de juego. Un juego de frontón, algo así, como las quemadas. Ya, eso también es incertidumbre. Ahora algo de certidumbre en un espacio cerrado. En los deportes individuales. Bien, súper, Ana. Como el atletismo, la natación, en que yo me encuentro presente no a un adversario, sino que a mí misma, las posibilidades en que yo realice un salto, una pasada de valla, un salto largo, etc. Por otro lado, también hay condiciones del entorno de tipo biomecánico, en las cuales nos referimos a las fuerzas externas, es decir, la resistencia del aire, el peso, la fuerza de reacción, leyes de aerodinámica, hidrodinámica, acciones motrices. Aquí apelamos a lo que hablábamos del atletismo, que son cuando yo me encuentro realizando una carrera de 100 metros, la resistencia del aire, la velocidad del viento, etcétera, etcétera, que van a determinar también la realización de la tarea. Siguiente, por favor. ¿Paloma? Diga, profesor. ¿Quiere agregar Hola, algo? ¿cómo están? Buenas tardes, Paloma, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien. Sí, yo quisiera ahí hacer un breve alcance con respecto a
a las condiciones del entorno. Piensen ustedes que las condiciones del entorno pueden modificar la tarea del profesor, sin modificar el objetivo. En el grupo anterior lo que hablábamos fundamentalmente es que si la tarea, por ejemplo, fuese realizar salida baja en el contexto de la enseñanza de la salida baja en atletismo, ¿cuáles son aquellos requerimientos de la salida baja? ¿Para qué se utiliza o qué debe realizar el estudiante en la tarea baja? ¿Cuál sería su objetivo? Vamos, profesores y profesoras. Algunas ideas. Salir con velocidad. Salir con velocidad, ¿cierto? Buscar la máxima aceleración, buscar frecuencia primero, ¿cierto? En la salida y llevar el tronco abajo, abajo, abajo y levantarlo levemente, ¿cierto? A medida que va transcurriendo la distancia. Si ese es el objetivo, imagínense usted está entrenando en la recta y la tarea es realizar salida baja en la recta y usted quiere mejorar todos esos aspectos que conversamos con Anita. Piense usted también si tiene el viento en contra. Y ahí hay un factor que es externo. Ese factor que es externo, de una u otra manera, permite modificar algunas condiciones de la tarea. ¿Ya? Las condiciones del entorno modifican la condición de la tarea. ¿Para qué? Para lograr el objetivo definitivo. ¿Qué pasa si usted tiene el viento en contra en esta salida? ¿Qué sucede biomecánicamente con la acción cuando tiene el viento en contra en la salida baja? Hay que realizar un mayor esfuerzo. Hay que realizar. ¿Y qué más técnicamente, Benjamín? ¿Qué más podría ocurrir? Utilización de mayor cantidad de músculos en la acción ¿Ya? para ejercer mayor fuerza y poder vencer el viento en contra. Sí, y por otro lado, uno no necesariamente va a mantenerse siempre abajo, ¿cierto? La primera fase de aceleración, sino que podría tenderse a levantarse más rápido, ¿cierto? O podría tenderse también a realizar movimientos más limitados en el rango de movimiento, por ejemplo, con brazos, ¿cierto? Ese movimiento contrario de fuerza, cuando me levanto del taco a la posición del jab, y el primer movimiento se podrían ver limitados. Por tanto, lo que hago fundamentalmente es cambiar el sentido de la recta, porque no estoy trabajando la velocidad en cuanto a tiempo, sino que estoy trabajando otros aspectos de la salida que quiero que el estudiante asimile de mejor manera. La posición en los bloques, la posición de los hombros por sobre la línea, una serie de elementos que también se podrían trabajar a favor de ellos. Y esos elementos en la tarea también se pueden modificar, ¿ya? Porque se sigue manteniendo el objetivo de la tarea. Piensen lo mismo, por ejemplo, una tarea que podría ser realizar lanzamientos a un aro, ¿ya? Cuando el terreno no es lo suficientemente estable, o parejo en definitiva, más que estable o no. Y por tanto, esos elementos van a interferir también en cómo usted va a diseñar una tarea y cómo la va a prescribir en definitiva. Eso, profesora. Ya. Siguiente. Gracias, profesor. Bueno, cuando hablamos de la implicación activa del participante, del estudiante, nos referimos a los procesos cognitivos del estudiante. Lo que como sabemos que no dispone un camino, como dice ahí, rápido, directo. Es un poco más complejo. Lo que vamos a hablar ahora, Granda y Alemany en el 2002 plantean lo que es la resolución de problemas. O sea, la manipulación de conocimientos que tiene el estudiante en su memoria, en él mismo, en sus experiencias, y las acciones que hacen dirigir con intencionalidad para alcanzar esa meta. Las tareas basadas en la resolución de problemas se caracterizan, su principal característica es que no son procedimientos automáticos de resolución. Del mismo modo, aquí se plantea lo que es la zona de desarrollo próximo, en cual los conocimientos previos que tiene el estudiante. El diseño de tareas bajo esta lógica de zona de desarrollo próximo implica la participación activa del estudiante en las tareas que nosotros les dictemos, y que lo obliga a examinar o a realizar un conflicto cognitivo y examinar nuevos conceptos, procedimientos, ideas o cualquier otra cosa que nosotras produzcamos en relación a esa tarea. ¿Claro hasta ahí? Gracias. Siguiente. Ya. Pasamos a las características de las tareas motrices para la enseñanza de las habilidades.
Aquí, como podemos ver, este esquema, aquí hablamos de qué características tienen que tener las tareas para nosotros desarrollarlas. Aquí tenemos la característica que sea justa, oportuna, saludable, fundamentada, sistemática, personalizada, diferenciada. Si alguien en el chat por aquí puede decirme a qué refiere cada una de estas, por ejemplo, si yo creo que oportuna, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ser oportuna? ¿Por qué tendría que ser fundamentada? Tengamos un poquito de conversación, la que ustedes quieran. Por ejemplo, ¿por qué tendría que ser saludable? Creo que este fue un ejemplo que dio el profesor anteriormente, en el paralelo anterior. Si estamos realizando carreras de 100, 200 metros en el atletismo, y nuestro alumno termina vomitando debido al ácido láctico, eso no es saludable. No es saludable para el alumno que termine realizar una clase y termine vomitando debido a eso. Entonces, algo estamos haciendo mal, algo en nuestra ejecución de la actividad estuvo mal como para que el alumno o la alumna termine en esa condición. Por otro lado, ¿por qué tiene que ser diferenciada? Tiene que ser diferenciada debido a que todos los alumnos son distintos y nuestra tarea tiene que responder a esa variedad, a esa diversidad de estudiantes. No podemos realizar la tarea solo para un porcentaje del curso y que el otro porcentaje no pueda realizarla. Por eso tiene que ser diferenciada, diferente para cada uno de estos individuos. ¿Algo que quiera agregar, profesor? Sí, estos elementos son sumamente relevantes porque, en definitiva, cuando hablamos de que sea justa, oportuna, diferenciada, personalizada, sistematizada y fundamentada, lo que nos dice además es que hay que considerar elementos individuales del niño y niña y adolescente, en definitiva. Ustedes ya pasaron por desarrollo y aprendizaje motriz, crecimiento, maduración. Son elementos esenciales. ¿Quién recuerda las fases sensibles, por ejemplo? Todos esos elementos hoy día se deben poner a disposición porque usted está diseñando, va a diseñar experiencias de aprendizaje que deben considerar esos elementos. Fíjense ustedes también lo que hablábamos en la diapositiva anterior, el tema de la zona de desarrollo próximo. O sea, es decir, en qué nivel se encuentra el estudiante y cuál es el potencial que puede alcanzar a partir de esa experiencia. Por tanto, en qué medida se disminuyen las brechas, eso también debe ser considerado en los diseños de tarea o en los diseños de actividades de aprendizaje. ¿Ya? Este cuadro es muy sencillo, pero es muy importante, porque en definitiva nos dice, ojo, la pega no es solamente llegar y que el estudiante lo pase bien, sino que la práctica que yo voy a proponer, las experiencias, deben estar fundamentadas. Ustedes deben ser tienen una tremenda responsabilidad, ustedes y nosotros. Ustedes deben ser unas enciclopedias de distintos elementos. Si quieres ser buen profesor, profesora, y además eso, además lo tiene que llevar a la práctica, tiene que saber ejecutarlo, es una tremenda pega. ¿Ya? Porque recuerde que está trabajando con otros. Y ahí está la dificultad, la principal dificultad. Por tanto, elementos de crecimiento, de maduración, de estimulación temprana, de considerar el bagaje motriz, observar qué dominio motriz es mucho más pertinente con respecto al tipo de habilidad, también es esencial en su labor. ¿Ya? Eso, profesora. Gracias, profesor. ¿Hola, más puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Ana. Quería saber la diferencia entre personalizada y diferenciada. Cuando hablamos del personalizado, perdón, Paloma, vamos atendiendo a aquellos elementos individuales del sujeto. No todos aprendemos igual, ¿ya? Todos tenemos distintos ritmos de aprendizaje, ¿ya? Y cuando hablamos de lo diferente, es que principalmente ya abordo la tarea desde la variabilidad de la práctica, ¿ya? Con ese componente. Por tanto, puedo estimular a grupos de personas de manera diferente cumpliendo un mismo objetivo. Pero dentro de esa diferencia también tengo que considerar la individualidad, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Porque no todos aprendemos igual, no todos podemos tener un mismo ritmo, un mismo bagaje motriz, porque ya sabemos que la estimulación puede ser distinta, y por tanto la estimulación debe ser diferente, no debe ser estandarizada en el grupo de personas. Pero además, si hacemos un foco más profundo, debo ser capaz de observar
las dificultades o oportunidades que tiene mi estudiante para poder aprender. ¿Ya? Entonces hago un foco general desde la variabilidad, pero también desde lo individual. Gracias, profesor. Seguimos. Ya. Una consulta, Dios. profes, en cualquiera de los tres. La habilidad, que justo apareció una flechita, que la capacidad apuntada a la habilidad, ¿eso viene diciendo que la habilidad es la respuesta de la capacidad? ¿O van las dos de la mano? Recuerde que el Me refiero concepto... valen igual. Sí, bueno, primero son conceptos diferentes, pero que están relacionados, ¿ya? Por tanto, usted cuando va aumentando la capacidad, ¿cierto? Tienes más oportunidades también para desarrollar tu habilidad. ¿Por qué? Imagínense ustedes que hay un cierto momento, que ¿cómo desarrolla el niño, por ejemplo, la capacidad aeróbica? Un niño de 7 a 9 años, ¿cómo la desarrolla? ¿O cómo la estimulamos en definitiva? Con actividades. Pero ¿qué tipo de actividades? Estamos ¿Juegos? claros que con actividades, ahí estamos de acuerdo. Pero, ¿qué tipo? La Ignacia dijo juegos. ¿Juegos Juegos. aeróbicos, como la pinta? Bien, Luna. Formas jugadas, juegos de persecución, juegos de cambios de ritmo, así lo desarrolla. Ahí estoy estimulando la capacidad, pero la capacidad se va a reflejar también en la habilidad. ¿En qué habilidad se refleja? En la carrera. Lo mismo que la capacidad coordinativa, la coordinación, se refleja también en la habilidad de la carrera. En un salto yo puedo ver qué tan coordinado es el estudiante. En un salto puedo visualizar si acopla segmentos corporales para pasar de flexión a extensión, ¿cierto? Y por tanto, lo que dice acá es que entre capacidad y las capacidades permiten favorecer el desarrollo también de las habilidades. Y que las habilidades, en definitiva, van a permitir reflejar qué tan capaz es usted. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si pensemos en una carrera también de largo aliento, vamos a correr Benjamín y yo, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a resolver? Mediante la habilidad de la carrera. Pero la capacidad, el hecho de que yo dure menos tiempo o soporte menos tiempo el esfuerzo va a depender de mi capacidad. ¿Ya? O veamos en un baile, seguro yo soy muy descoordinado. Y seguramente Ana es mucho más coordinada que yo, lo más probable que así sea. Y por tanto, en la manifestación del baile, vamos a ver cómo se refleja aquella capacidad de coordinación. ¿Ya? Lo que yo no veo, yo no digo, uy, qué coordinada que es, o yo digo, qué coordinada que es Ana, a partir de cómo existe esa coordinación intermuscular, esa fluidez intermuscular. ¿Se dan cuenta? Por tanto, eso se refleja en la habilidad de bailar en este caso. ¿Me expliqué bien ahí, Benjamín? Y por eso, el diseño de las tareas deben apuntar a esto. ¿Ya? Imagínate una tarea, y tú me dices, ya, profe, va a ir a hacer la tarea motriz de dar 4 vueltas a la laguna. Hoy día lo más probable es que no pueda. Por tanto, no es oportuna. ¿Ya? No es oportuna, no es sistematizada, porque ayer no me mandaste a caminar media hora, 20 minutos, ¿cierto? Hace un mes no estamos trabajando. No es saludable, lo más probable es que me estrese. Llegue a procesos de estrés, estresores del movimiento, desde la capacidad. No es saludable, no va a ser oportuna, no va a ser justa, ¿ya? En función de mi rendimiento. No va a ser diferenciada, ¿cierto? Porque nos mandaste a todos a correr a la laguna. 4 vueltas. Y no va a ser personalizada porque tampoco nos diagnosticaste. No consideraste el nivel de capacidad que tengo yo, ni tampoco el nivel de habilidad para resolver este problema. ¿Te das cuenta cómo está interrelacionado? Eso. Gracias, profe. Seguimos. Bueno. Elementos que tenemos que contemplar para el diseño de tareas. El primero, la originalidad de la tarea. Es súper importante y incide directamente en la motivación que vamos a generar en el alumno presentándole una tarea original que no haya visto, que no sea la quemada, el tombo, la pinta, caballito, etcétera, etcétera. Y va a implicar directamente la atención que el alumno ponga al realizar la tarea. Si es algo original, lo va a motivar más y va a estar obviamente mucho más atento a realizar la tarea. Por otro lado, bueno, el nivel de motivación de la tarea
el cual está íntimamente relacionada a la orientación de la meta de logro. Esto va en relación a qué tan desafiante puede ser la tarea para el alumno. Nosotros siempre tenemos que apelar a realizar desafíos que sabemos que puedan lograr o que no, pero va a provocar en el estudiante una motivación por querer lograrlo. Capacidad de la tarea para integrar a individuos con diferente nivel de habilidad. La tarea tiene que responder a esa variabilidad de habilidades. Todos tienen que tener la capacidad de poder realizarla, a pesar de que su habilidad no sea la misma. La organización de las tareas como variable de dificultad, individual, cooperación, oposición, La inclusión del nivel de exigencia y compromiso cognitivo con la tarea. La tarea tiene que producir un conflicto cognitivo para que el estudiante se desarrolle en él y pueda responder a esa tarea. Y obviamente tenemos que vincular los contenidos previamente revisados en nuestra asignatura, enlazarlos con otras, pero que se genere ahí algo que el estudiante diga, esto me va a servir para algo, esto tiene un significado, esto lo puedo relacionar con otra área. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, cuando hacemos el gato, en correr como con un disco, como con una lenteja de un lado hacia otro y generar el gato, o luego generar resolver un ejercicio matemático y entrelazar todas las materias que podamos hacer. Eso se puede hacer y yo creo que en educación física nosotros también lo hemos hecho. Siguiente, por favor. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna apreciación de algo que se hayan acordado en sus prácticas? ¿Todo bien? Yo tengo una duda. Dale, Franco. Lo que pasa, delante el profe dijo, espérate, lo tengo aquí. Claro que en el fondo, no sé si podéis volver unos cuadritos atrás, donde aparece como Mapa. Otro más, el que estamos delante. Ese mismo, ya. Que tengo una confusión eterna, ya, que en el ramo que tenemos que es como enseñando, hoy se me olvidó el nombre, pero que es como no hace una profe diferencial. ¿Ya? Ya, no recuerdo cómo se llama, pero educando para la diversidad, algo así de la diversidad, Sí. y ya, vale. Pasa que ahí igual una vez o sea, la profe, que espero haberla interpretado bien, dijo que lo ideal es que los chicos igual la clase como que sea como más homogénea, en el sentido de que la mayoría de la gente tiene que hacer como la misma actividad, ¿cachai? Como para que no haya como no sé si discriminación, tampoco quiero hablar de discriminación, pero que la clase esté como planificada para que todos hagan lo mismo, ¿ya? Entendiendo que si una persona tiene una capacidad distinta, también se contemple en nuestra planificación, entonces al momento de que llegue a hacer la actividad, eso ya estaba previsto, y no hay que hacer como diferencias. Entonces, como que me confunde el tema de que sea diferenciada y eso, no sé si me expliqué bien, pero como que estoy medio perdido. Sí. Voy a responder yo, Paloma, porque me interpelaron. No, Franco. Sí, ahí hay, no es que usted haya entendido mal, ya para nada, sino que tiene que ver que, en definitiva, la pregunta es, o la reflexión está en lo siguiente. Efectivamente, no es que usted vaya a su clase y prepare 30 experiencias de aprendizaje distintas. Yo no me refería a eso, ojo, ¿ya? Sino en lo que sí se debe fijar es que cada experiencia le debe reportar al niño información en función de su nivel de desarrollo y su nivel de habilidad, ¿ya? O sea, la tarea puede ser todos a correr a la laguna, pero si yo en algún momento veo que yo no soy capaz de correr las 4 vueltas, ¿qué hago? ¿Le insisto y que haga la homogeneidad de la tarea? Si sé, Claro. a eso me refiero, ¿ya? Ahí, perfecto. Porque hay una cuestión que es súper compleja, que es en definitiva, si yo establezco homogeneidad y trabajo con la homogeneidad siempre, ¿qué va a pasar con el niño que no es capaz y sobre todo en nuestra área, en nuestra disciplina? ¿Qué sucede en nuestra disciplina? Bien, Ignacia, le modifico la tarea, pero ¿qué sucede cuando yo trabajo desde el estándar, desde la estandarización? Es que, profe, yo creo que nosotros tenemos que ser profesores pensando en que no a todos los niños les gusta la educación física. Colecua, profesora, súper carita, eso es.
Eso, ¿y por qué están los niveles de deserción de la práctica, de la actividad física? ¿Por qué deserta la gente de la práctica de la actividad física generalmente? Porque no cumplen con los estándares propuestos por nosotros. Y los estándares generalmente muchas veces son muy elevados, ¿cierto? O no contextualizados, no están situados. Por tanto, yo puedo plantear una experiencia de aprendizaje. Como dice Ignacia, puedo plantear una tarea y la voy a plantear, pero es cómo la puedo modificar en función de estos elementos. Y esa es la tremenda dificultad del trabajo del profesor y de la profesora. Ya no sé si me expliqué bien. Totalmente, profe, me queda más claro. Ya, gracias. Muchas gracias. Gracias. Profe, ¿Sí? ¿qué es la una? ¿Hago la pausa activa o...? Haga la pausa activa, pues, hija. En su momento. Ya. Ya. Y ahora sí. Ya hoy día les traje, vamos a hacer 2 canciones de Scout. Entonces necesito que prendan las cámaras los que puedan y que desconecten los micrófonos, porque vamos a cantar. ¿No Así nos que- tenemos que parar? Sí, de pie. Hay que pararse, ya. Hay que pararse, es con movimiento. Arianita, vamos a ver. Y con micrófono desactivado. Cámara y audio. Tuve una emergencia. Cámara y audio. Acabo de volver. Cámara y audio dijiste ahora. Sí, cámara y audio. Ya. Los que no puedan la cámara pueden desconectar ahí el audio. Ya. ¿Están listos? Y dispuestos. Siempre listos. Ya. Ya, la primera canción se llama Yo tengo un tren. Yo voy a decir una frase y voy a dar una indicación, como el juego que hizo la Igna el martes. Entonces yo voy a decir, yo tengo un tren que va para arriba y todos ustedes van a repetir, pero la indicación contraria. Entonces si yo digo, yo tengo un tren, ahí hay que hacer el gesto. Si digo, yo tengo un tren que va para arriba, ustedes hacen, yo tengo un tren que va para abajo. Y cantando. Ya, entonces vamos a probar. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para arriba. Ya, para arriba. Para abajo. Arriba. Para abajo. Yo tengo un tren que va para la derecha. Yo tengo un tren que va para la izquierda. Derecha. izquierda. Derecha. Izquierda. Yo tengo un tren que va para atrás. Yo tengo un tren que va para adelante. Adelante. Atrás. Hacia adelante. Adelante. Atrás. Adelante. Yo tengo un tren que va para adelante. Yo tengo un tren que va para adelante. Va para atrás. Yo tengo un tren que va para adelante. Yo tengo un tren que va para Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Ah, bien. Ahí el segundo se llama 8 monitos. Entonces, también tienen que ir repitiendo, pero acá es con movimiento también. Yo digo una frase y ustedes repiten lo mismo y hacen el mismo gesto. Ya. 8 monitos se fueron de paseo. Y ahí repiten. 8 monos se fueron de paseo. Haciéndole muecas al cocodrilo. Haciéndole muecas al cocodrilo. ¿A que no me atrapas? ¿A que no me atrapas? Aquí no la atrapas. Pero ¿a que no me atrapas? ¿A que no me atrapas? No me atrapas, aquí no me atrapas. Y el cocodrilo muy hambriento Y el cocodrilo muy hambriento dio un paso muy despacio. De un paso muy despacio. Y se come a uno y se come al otro. Eso. ¿Y cuántos monitos quedan? Hay que decirlo.
Ni siquiera gaché. 6 monitos se fueron de paseo. Haciéndole muecas al cocodrilo. Haciéndole cocodrilo. ¿A que no me atrapas? ¿A que no me atrapas? ¿A que no me atrapas? Ay, que no me atrapas. Pero ¿a que no me atrapas? ¿A que no me atrapas? Ay, que no me atrapas. Y el cocodrilo muy hambriento El cocodrilo muy hambriento. dio un paso muy despacio Y un paso. Muy despacio. y se come a uno y se come al otro. Se come a uno y se come a otro. ¿Cuántos quedan? 4. 4 monitos se fueron de paseo. 4. Haciéndole muecas al cocodrilo. Al cocodrilo. Que no me atrapas, ¿a que no me atrapas? Me atrapas, ay, que no me atrapas. ¿A que no me atrapas? ¿A que no me atrapas? Que no me atrapas, que no me atrapas. Y el cocodrilo muy hambriento Muy hambriento. dio un paso muy despacio Muy despacio. y se come a uno y se come al otro. Uy, se come al otro. ¿Cuántos quedan? 2. Ya. 2 monitos se fueron de paseo. Son de paseo. Haciéndole burlas al cocodrilo. Al cocodrilo. ¿A que no me atrapas? ¿A que no me atrapas? Ay, que no me atrapas. Pero ¿a que no me atrapas? ¿A que no me atrapas? Que me atrapas, ay, que no me atrapas. El cocodrilo muy hambriento Muy hambriento. dio un paso muy despacio Muy despacio. y se come a uno y se come al otro. Se come a uno y se come al otro. ¿Y cuántos quedan? Se murieron todos. Oh. Qué bueno. Eso era. Ana, directo a la punta. Gracias por cantar. Oye, qué buena. Seca, Gracias, seca. Ana. Y ahora sí fue el concentrar. Me oxigené. Sí, totalmente. Ya. Ya. ¿En qué diapositiva quedamos? Así la última. ¿Esta? Sí, en esa. Ya. Dale, Panamá. Ya, déjenme volver. Se come uno, se come otro. Ya. Otras consideraciones en el diseño e implementación de las tareas motrices. Presentación de la tarea. Debemos siempre estar conscientes de señalar, de describir, de dar la instrucción, de señalar lo que se debe realizar y no lo que no se hace. ¿Ya? Siempre eso, claro. También tenemos que realizar de dar la instrucción con un vocabulario y términos que sean de acuerdo al grupo etario. La instrucción no va a ser la misma a un primero básico que a un séptimo. Y incentivar a los conflictos cognitivos que se puedan desarrollar en aquella tarea. Significación de las tareas. Dinamismo de la tarea propia. La tarea debe producir movimientos amplios que abarquen todo el cuerpo, es decir, trabajar grandes masas musculares que abarquen harto espacio. La originalidad. La tarea, como ya dijimos, tiene que ser novedosa, no tiene que ser muy conocida, por ejemplo, las quemadas, lo mismo. Tenemos que modificar, realizar juegos nuevos, no quedarnos en lo mismo. La carga. Tenemos que plantear un reto al estudiante, eso siempre lo va a motivar. Siempre va a existir esa motivación por querer superarse, por querer hacerlo, por querer lograrlo. Apertura. La tarea abierta, gracias a las distintas posibilidades y adquisiciones, se puede realizar desde el principio cualquier cosa que resulte satisfactoria de ser. Inmediatamente puede ser, ¿cómo decirlo? Tiene que progresar en su ritmo y en la adquisición de ella. Tiene que poseer una respuesta, un éxito, un logro.
Y tiene que tener sentido, no podemos jugar por jugar. Tiene que tener un sentido, un final, una significación para el estudiante, hacer lo que está haciendo. Consideraciones previas a la implementación. Debemos identificar los prerequisitos necesarios para el aprendizaje de aquella habilidad, antes de implementar o desarrollar esa tarea. También debemos activar estructuras de acogida, que sean la base para nuevos aprendizajes. Y por último, que estén adecuadas a los diferentes ritmos de aprendizaje que tienen los estudiantes, como ya habíamos hablado. Siguiente. Sí, yo quisiera comentar algo ahí con respecto a lo que es una tarea original. Y estaba reflexionando ahora que a veces uno se va en la volada, por así decirlo, de forma un poco, no sé si más vulgar, pero más cotidiana, se va en la volada a veces con muchas tareas o con complejidad. ¿A qué me refiero a esto? A que una tarea original no va a ser la tarea más compleja de hacer. Ya, no sé si lo hablaron anteriormente, y yo me tuve que retirar a la emergencia. Pero anoten eso por ahí, que a veces, y mantengan siempre el foco en el objetivo de aprendizaje, que la tarea más original puede ser la que no se ha hecho, pero no la más compleja de hacer. ¿Ya? Se debe permanecer desde la originalidad, perdón, se debe focalizar el logro del objetivo, ¿ya? No irse al chancho, porque a veces no, yo le voy a presentar esto que es súper desafiante y esto es nuevo y que la cosa, pero llego y los estudiantes motrizmente, por su edad, por sus características, por sus intereses, por el contexto, no lo hacen. Y digo, no, que no me resultó. No, pero es que yo quizás me fui al chancho con la complejidad de la tarea pensando en que era original. Eso nomás como reflexión. Gracias, Rocío. De las tareas. Y ahora, Me quedó una duda con respecto a la tarea de la anterior, que en el primer cuadro, ahí decía señalar lo que se debe realizar y no cómo se hace. O sea que, ¿a qué se refiere con eso? ¿De que yo tengo que explicar pero no demostrar la tarea? ¿O nada que ver? Voy yo. no, O dale, Paloma, después voy yo. ya. No tiene que ver con eso. Siempre es bueno demostrar, dar las instrucciones de todas las formas posibles, verbales, motrices, etc. No, tiene que ver a que señalar lo que el estudiante tiene que hacer y no partir desde la premisa, así no se hace la tarea. No, partir desde esta tarea se ejecuta de A a B y de B a C. No dar lo contrario, porque no tiene necesidad. Sí, y también tiene relación, además de lo que dice Paloma, es que esto es de cómo se presenta la tarea, ¿ya? Y la tarea en un principio tiene una finalidad. La tarea, como una característica de las tareas motrices, es que son finalistas, que es decir, que persiguen un objetivo. Por lo tanto, en la parte de presentación de la tarea, lo que se hace en un principio es señalar lo que se debe realizar, el objetivo mismo, que ya sabemos que puede ser de forma explícita o implícita, pero yo en una primera instancia señalo lo que se debe realizar. ¿Por qué? Porque si yo a veces parto desde otras características de la tarea, el niño puede agarrarle el foco a otra cosa que no es el logro del objetivo del aprendizaje. ¿Ya? No sé si te respondemos ahí, Benja. Parece que sí. Sí, no, que es súper claro. Ya, bacán. Sí. Ya vamos a avanzar en lo que queda, estos 15 minutitos, con actividades de aprendizaje. Y ya vamos a pasar, chicos, a un tema que tiene que ver un poco posterior al diseño y prescripción de tareas motrices. Es qué es lo que hace después. ¿Me estoy cortando? ¿Me escuchan cortado? Se pegó una vez nomás. Ya, me van, porfa, escribiendo en el chat si es que no me escuchan, si es que no me entienden, ¿ya? La actividad de aprendizaje, de forma muy general y corta, porque ahí tienen las definiciones, va a ser lo que se va a realizar. Va a ser el aspecto más práctico. Es decir, ya teniendo un poco en consideración lo que es una tarea motriz, a partir de lo que diseña el profesor, lo que presenta, lo que va a ofrecer como tarea motriz, la actividad de aprendizaje va a ser lo que el estudiante realice a partir de ese ofrecimiento de la tarea motriz. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser donde los estudiantes transfieran, apliquen, comprendan, integren a partir de la experiencia de aprendizaje. Y hay autores que presentan como sinónimo, o más bien entienden un poco lo mismo, por actividad de aprendizaje o experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, cuando vayamos a diseñar y a planificar
es válido plantear el diseño de experiencias de aprendizaje o el diseño de actividades de aprendizaje, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Les vuelvo a repetir el tema del currículum nacional, porque yo quizás con el profe decimos diseña tareas, pero quizás hay que hablar hoy en día, bajo el currículum vigente, diseña actividades de aprendizaje que involucren tareas motrices. No sé si se va entendiendo. La actividad va a ser lo que realice el estudiante a partir de lo que yo le ofrezco con el diseño de mis tareas motrices, que es un objetivo generalmente motriz, ¿no es cierto?, condiciones de realización y características para que él se implique activamente. Entonces, a partir de esas 3 características, yo genero tareas. Sí, está bien, le ofrezco las tareas, pero el estudiante, y vamos a ver más allá, a partir de ciertos factores y condiciones en las experiencias de aprendizaje, va a producir una tarea una actividad de aprendizaje, perdón. ¿Ya? Entonces, la tarea está aquí y la actividad es lo que se va haciendo. Entonces, en una misma actividad podemos tener más de una tarea, etcétera, etcétera. O de una tarea también pueden surgir distintas actividades, como ustedes lo puedan plantear. Vamos a avanzar con unos aspectos teóricos que tienen que considerar para el diseño de clases, chiquillos, y que nos van a reflejar qué tanto importa diseñar tareas y qué tanto importa promover actividades de aprendizaje. Y aquí nos dice que la actividad va a ser el medio por el cual el estudiante se va a comprometer con su proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces ya tenemos estas 2 concepciones. La tarea motriz la protagoniza o se ve, la responsabilidad recae en el profesor, y la actividad de aprendizaje, la responsabilidad recae en el estudiante. ¿Ya? Es él quien la realiza. Yo no, como profe, soy la que realizo la actividad. Yo diseño la tarea, diseño la clase, pero la actividad la va a finiquitar, por así decirlo, el estudiante. A partir de estos 3 elementos que hemos venido hablando ya desde hace un tiempo, un elemento que es más cognitivo, que tiene que ver con la creación de estos mapas más conceptuales, pero dentro de mi cerebro me voy creando este mapa cognitivo, voy integrando conocimientos, conceptos, redes de información, y posteriormente, se supone que esas son flechitas, pero como que no se ve muy bien. Posteriormente, me paso a esta esfera del comportamiento, que me va a permitir modificar mi conducta a partir de lo que yo voy integrando con la instrucción de las tareas motrices. Entonces, planteo una tarea motriz como profesor, la diseñé antes, la preparé antes, pero ya cuando se la voy entregando al estudiante y se va haciendo la idea, va modificando su conducta y va aplicando y va ejecutando habilidades y va potenciando y desarrollando sus destrezas de forma práctica, él va desarrollando actividades de aprendizaje. ¿Ya? ¿Acompañado de qué? Evidentemente esto por aquí, voy a poner el puntero, de sus emociones, sus motivaciones, sus convicciones. Porque fíjense que no sirve mucho experimentar una actividad de aprendizaje cuando solamente aplico o ejecuto una habilidad, pero cuando no quiero hacerla. Es muy distinto generar una actividad de aprendizaje bajo elementos socioemocionales, ¿no es cierto?, que tiendan más a la motivación. Cuando le sacara, por ejemplo, si yo le sacara esto, la actividad de aprendizaje ya no estaría siendo propicia para el aprendizaje, estaría siendo propicia para mecanismos de reproducción de movimientos, mecanización, etc. Por lo tanto, relacionándolo con lo que está acá a la izquierda, la actividad de aprendizaje va a depender de lo que yo quiera alcanzar, de cuánta y en qué calidad de transferencia quiero que él aprenda. Y es totalmente válido, chiquillos, aquí va a depender de los objetivos que ustedes se planteen. ¿Qué quiero yo? Que el estudiante repita y memorice información que a veces quizás es necesaria para la creación de mapas cognitivos, o reconocer más la información que, según yo, es mucho más relevante para generar un aprendizaje que se sustente en el tiempo. ¿Ya? Esas son un poco las ideas por las cuales se sustenta la actividad de aprendizaje, que viene a ser este medio por el cual el estudiante se va a comprometer con su aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando él esté haciendo o haya recibido la instrucción de la tarea motriz, va a ir recibiendo ya las condiciones, tengo que hacer esto, ¿para qué hago esto? ¿Cómo lo hago? Listo, y lo voy haciendo, y de esa forma me voy comprometiendo. ¿Ya? Estamos hablando de compromiso desde esa lógica, del compromiso más práctico, desde que él hace, se compromete con su aprendizaje. Algunas funciones
de las actividades de aprendizaje. Y fíjense que aquí ya se ve explícito la responsabilidad del estudiante. Fíjense acá, consolidar el aprendizaje. La actividad va a ser la encargada de poder consolidar este aprendizaje que yo ofrezco a través de la tarea motriz. Desde el diseño y planificación, desde que yo redacto mis tareas, las condiciones, el objetivo de aprendizaje, no estoy asegurando el aprendizaje. Necesito evidenciar y ver que el estudiante aplique los conocimientos, los generalice y los transfiera, y los aplique a través de destacar aspectos de la unidad en específico, que asimile e integre. Eso lo hace el estudiante, no lo hago yo. Pero yo sí, lo que hago es generar las condiciones y presentar los recursos necesarios para que se genere esto. Tampoco es decirle, no, el estudiante aprende solo. No, nada que ver. El estudiante aprende de forma autónoma, pero a partir de mi orientación y a partir de lo que yo ofrezco. Por lo tanto, si yo ofrezco una tarea motriz que no es innovadora y que solamente es útil en función de que logra el objetivo teóricamente en el papel, el estudiante no va a poder asimilar e integrar aprendizaje, porque no le llama la atención hacerlo. No lo va a transferir porque va a decir, es que esto no me sirve más allá de dar la prueba la próxima semana y sacarme un 7 en educación física. En fin, no lo va a motivar. Y hablábamos la semana pasada que lo importante que es de considerar aspectos actitudinales, motivacionales, porque ya sabemos que a comparación de un conocimiento y una habilidad, la actitud multiplicaba. Por este caballero tan inteligente que sacó ese video. Entonces, esas son un poco las funciones, y quizás ustedes también podrían agregar otras en función de lo que han experimentado. Otro elemento teórico que adquiere relevancia al momento de poder plantear actividades de aprendizaje son estos factores. Y fíjense acá, voy a partir por este, el objetivo de la clase. Esto netamente me lo da, o sea, yo como profesora, si no conociera el contexto de donde estoy trabajando, donde estoy implementando clases de educación física, podría plantear un objetivo, ya en base al currículum, selecciono un objetivo, bien, selecciono el medio, el contenido, súper bien, y ya planteo un objetivo de clase, lo redacto, bien, voy súper bien, sin conocer al curso, ojo, pero sin conocer al curso, ¿cómo hago eficiente la clase? ¿Es útil para el objetivo? Sí, puede que sea útil para el objetivo, pero desde el punto de vista de la eficiencia, ¿qué debo de considerar yo? Estos elementos de acá, el contexto. Es lo que hablamos en un inicio de esta asignatura. Qué importante el contexto, y no solamente para la relación con la que yo me voy a llevar con el estudiante, sino que también para plantear actividades de aprendizaje. Si yo no conozco como mínimo la edad y el nivel de habilidad de los estudiantes, en qué etapa de desarrollo motriz están, si en locomoción están pero sobre el promedio, qué sé yo, lo importante es el diagnóstico también. Si yo planteo, si yo diseño más bien tareas motrices que apunten al desarrollo de actividades de aprendizaje sin considerar el contexto, me voy a quedar solamente con la utilidad hacia el objetivo, pero no hacia el aprendizaje. Entonces pasa a ser relevante. Diagnósticos no solamente para conocer la habilidad, sino que también para conocer cómo motivo yo a los estudiantes. Y de esta forma se conecta con cómo yo me comunico con ellos. Dar un momento de la clase al principio para saber ellos si son a veces más visuales, y las tareas las debo presentar con un diagrama, si los juegos los debo presentar con ejemplos que sean más verbales que no verbales, cómo se comunican ellos, qué películas están viendo, cómo yo agarro esa información y la traduzco en un recurso para el aprendizaje. No solamente para mi conocimiento y para motivarlos ni no, sino que para utilizarlos en los diseños de clase. ¿En qué momento planteo qué actividad? En la siguiente lámina vamos a ver que hay tipos de actividades, y que hay tipos de actividades a veces que se relacionan más con un momento inicial de la clase, con un momento de desarrollo o con uno de cierre. ¿Ya? Hay tareas que son mucho más prácticas, que quizás guardan más relación en nuestro ámbito con un momento de desarrollo de la clase. ¿Ya? Y lo otro, los recursos. Considerar, evidentemente, que dónde voy a estar parado yo para hacer la clase, cómo se llevan los estudiantes, qué relación tengo yo con los estudiantes, cuántos son, si son damas o varones. A veces quizás yo puedo plantear tareas que tributen a una diversidad de género o de inclusión, en donde mezclemos a las damas y los varones,
pero quizá ellos se llevan muy mal, porque están acostumbrados a trabajar por separado. Entonces, ¿qué tan pertinente es que yo de golpe plantee una actividad como la que yo quiero hacer? Probablemente no vaya a funcionar y pierda la utilidad completamente. Y si pierde la utilidad completamente, no logro el objetivo. Y si no logro el objetivo, no estoy desarrollando aprendizaje. Ahí está la relevancia del contexto, ¿ya? No es como una relevancia solamente, no, si yo conozco a mis caros, me llevo súper bien con ellos, nos queremos harto, ya está bien. Pero ¿estás ocupando eso para diseñar tareas, tareas motrices que propicien el aprendizaje? ¿O tú sabes nomás dónde hacen las clases y cuántos materiales tienen y llega a la clase y los ocupa? ¿Prevés eso a partir de tu diseño de tareas motrices? El alumno puede ser, a partir de que tú consideres esto, puede ser lo suficientemente capaz de poder desarrollar una actividad para que él aprenda, o está desarrollando la actividad porque sí. Esas son cuestiones que ustedes deben ir cuestionándose, valga la redundancia, cuando diseñen tareas motrices. Miren, aquí un poco, tipos de actividades de aprendizaje. ¿Qué hora es? Ya, queda poquito. Tipos de actividades de aprendizaje. Miren, asimilativas, de gestión de información y aplicación. Quedémonos acá. La aplicación está muy relacionada a nuestro quizás momento de desarrollo de la clase de educación física, en donde se resuelven problemas, se realizan ejercicios, ¿no es cierto? Y es más de aplicabilidad. Pero fíjense acá, las de tipo comunicativas, en donde quizás damos tiempo para discutir, debatir, exponer información, generalmente se relaciona con el momento de cierre. Y eso también es una actividad, no es algo al azar. Y yo diseño tareas para que se desarrolle este tipo de actividad comunicativa, para permitir generar debates, no sé, reflexiones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Incluso si nos sustentamos bajo una lógica que apunta a la metacognición, es primordial plantear actividades asimilativas y comunicativas, ¿ya? Que promuevan no solamente la comprensión del contenido, sino que avanzar más allá de integrarlo, reflexionarlo, ¿ya? Y hay otros tipos de actividades, y hay una acá que no está, o sea, hay una que no está acá, que es la de evaluación. Actividades de evaluación, también se diseñan tareas para aquello, ¿ya? Entonces, si ustedes fueran a mirar sus diseños de clase en los centros de práctica que han estado, identifiquen un poco si han tenido esta como diversidad de actividades de aprendizaje. Voy a poner la mascarilla, profesor. Eso con respecto a los tipos de actividades. Y esto, chicos, es un cuadro comparativo de lo que es actividad y lo que es tarea motriz, ¿ya? Esto para la lectura autónoma, porque más o menos viene a resumir lo que ha planteado Paloma y lo que ha planteado el profe y mi persona, ¿ya? Esto es lo que queremos cerrar, con lo que queremos cerrar hoy, un poco un mapa general de lo que es una clase de educación física, ¿ya? Si bien la clase se estructura de cierta manera y pueden aparecer unos elementos más priorizados que otros, lo que hoy en día estamos hablando es de tarea y actividad. Y cómo estos elementos, la tarea, la actividad, el docente y el estudiante, van generando como este ciclo. Y fíjense que las flechas tienen doble punta, por así decirlo, por lo tanto, eso se entiende como una relación bidireccional, ¿ya? Que un elemento se enriquece del otro y viceversa. Entonces, si nos posicionamos de acá, el docente o el profesor va a ser quien prescriba, proponga y ofrezca la tarea para que el estudiante desarrolle la actividad, ¿ya? Y a partir de ello se genera aprendizaje. Y entre el docente y el estudiante, de cómo él diseña las tareas y de cómo el estudiante desarrolla la actividad, va a depender mucho de la relación y de la información que entre ellos se genere, es decir, como esta retroalimentación, ¿ya? Entonces, un poco este mapa viene a resumir la clase de hoy, y este autor, en este mismo documento, si no me equivoco, plantea que la tarea motriz va a ser este documento académico del profesor que él prepara para que el estudiante desarrolle una actividad de aprendizaje, ¿ya? Y en este sentido, esto es súper importante, que es lo que nosotros queremos transmitir un poco. La responsabilidad de la tarea, de diseñar la tarea, es del profesor, pero la responsabilidad de diseñar y desarrollar la actividad es del estudiante, ¿ya? ¿Se entiende un poco la diferencia? ¿Sí, Benja? Bacán.
El resto, que no los tengo todos en pantalla. Rosita, tengo una duda con eso. ¿Va a depender de las acciones que tome el profesor en torno a la disposición del alumno o algo así? Lo que dice más bien, quizás no sé si la palabra es como dependencia, sino que el profesor lo que va a hacer es diseñar para ofrecer y poner a disposición ciertas condiciones que le permitan desarrollar una tarea al estudiante. ¿Cómo prescribir? Algo así. ¿Sí? Que sí. Luna parece que había activado el micrófono. Gracias. Iba a decir que creo que lo entiendo. ¿Y crees que lo entiendes? Sí, ¿por qué es complejo? Porque no estamos acostumbrados, chicos, a escuchar ese término. Entonces, con lo que quizás más escuchamos es con lo que más nos quedamos, que es actividad. Y así está dispuesto en el currículum nacional hoy en día, profesor. Sí, y hablar de actividad no es que esté malo, ¿ya? Sino que nosotros hoy día lo que estamos haciendo es la diferenciación, ¿ya? Y tal como planteaba Rosita en la clase, la actividad de aprendizaje es una experiencia de aprendizaje para el estudiante, ¿ya? Y recuerden que el diseño y el planteamiento de objetivos, el planteamiento de los contenidos, de los objetivos de aprendizaje, se disponen en este formato de diseño para el estudiante, no para el profesor. Y ahí también está la gran diferencia de la tarea y el diseño. Si fuese un instrumento para el profesor, es decir, con respecto a que el profesor las debe ejecutar como su bitácora, claro, uno propone tareas ahí, ¿cierto? Pero cuando propone también y pensando que las actividades son las acciones que hacen niños, niñas y adolescentes, por eso se habla de actividades de aprendizaje, ¿ya? Que las diseña el profesor, sí, y las diseña y las prescribe en términos de tareas, sí, pero lo que se espera y lo que se plasma en ese diseño de planificación, en ese diseño de clases, son aquellas actividades que se espera que el niño haga, porque se sitúan desde el punto de vista de las acciones y ejercicios y supuestos prácticos que el niño debe llevar a cabo, ¿ya? Actividad igual a acciones. ¿Quién hace la acción? Los estudiantes y las estudiantes, ¿ya? ¿Se dan cuenta cómo se va armando el panorama? Entonces lo que ustedes van a diseñar en los diseños de clase van a proponer actividades. Si colocan ahí secuencias de experiencias de aprendizaje, vale también, ¿ya? Actividades, vale también. Pero siempre piense que lo que usted hace, lo que diseña también, lo que elabora, lo que prescribe, son esas tareas. El tema es que las actividades de aprendizaje articulan muchos más elementos, ¿ya? Articulan los elementos. Aquí, ¿por qué se ve la acción del estudiante? Porque es el estudiante quien articula distintos tipos de conocimientos, quien los pone a prueba y quien los aplica. Por eso se redefine muchas veces lo que el profesor prescribe, que es la tarea, ¿ya? Eso en resumen. No sé si me expliqué bien ahí. ¿Ignacia? Veo con cara de inquietud, ¿sí? ¿No? ¿Luna? La veo muy iluminada. Sí. Ahí sí, pero con cara de sin duda, ¿cierto? Eso, dedito para arriba. ¿Ricardo? ¿Benjamín, que lo veo en cámara, pero en la oscuridad de las tinieblas? Freddy, muy serio. Freddy, muy serio, sí, esa fue una foto. Buena foto. Sí, bueno. Ya, profesores, un abrazo. Martes grupos. Martes grupos. Martes grupos. ¿Ya? Ya pues, un gustazo y gracias Paloma por la presentación y estaríamos. Nos vemos el martes por Zoom. Bendiciones, bendiciones. ¿Nos podrá enviar, o no sé si tenemos que mandarle correo? Vamos a ver el tema del aula, Luna, para rescatar esos documentos. Gracias. Yo prefiero Ya. que mande correíto porque se me va a olvidar lo más No, sí, probable. me dijeron al principio. Ah, ya. Perdón. Ya, Ya. chaito. Gracias. Chao, profe.